saludo, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su amor, por este tiempo, por la oportunidad que da de poder impartir su palabra, de escuchar las meditaciones y sobre todo de poder sentirnos, como dice el apóstol Pablo, en un mismo espíritu. Aunque estemos distantes, yo acá desde la sala de mi casa, ustedes también en sus hogares, el pastor en la iglesia, inclusive en diferentes sitios, pero estamos unidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, con la misma fe y con la misma convicción de que somos hijos de Dios y que le amamos a Él incondicionalmente. Gracias a nuestro Dios por que a cada momento, en cada tiempo, Él demuestra su fidelidad. Y ahora, hermanos, hermanas, si nosotros habláramos de lo que es la personalidad del apóstol Pablo, de lo que es su vida, de lo que fue su ministerio, nos impactaría saber cómo él lo llevó y de qué manera lo desarrolló, de qué manera él trabajó para el Señor y sobre todo de la fidelidad que él tuvo en todo tiempo, en todo instante. Que aun cuando él estuvo preso, él jamás renegó la fidelidad del Señor, jamás renegó la fe y él continuó siendo fiel. Pero hay varias facetas del apóstol en que quizás nos llame la atención la diferencia que hay entre epístola y epístola, porque si nos vamos a Romanos, allí destaca toda esa teología que nosotros hoy la manejamos de la salvación, de la justificación, de la doctrina del pecado y tantas otras doctrinas que hoy conocemos como pueblo de Dios. Si nos vamos quizás de la carta a los Corintios, podemos ver también otra faceta de Pablo allí, exhortando a una iglesia que estaba un poco corrompida, allí manifestando su carácter un poco explosivo en cierto punto. Si hablamos de los Gálatas, ni se diga. Pablo desborda todo su entusiasmo por el Señor y refuta aquellas doctrinas judaizantes. Si de igual manera vamos a la carta a los Filipenses, vemos a un Pablo totalmente amoroso al Señor, aún estando en la cárcel. Y así sucesivamente, cada una de esas cartas que el apóstol Pablo escribe nos deja siempre alguna enseñanza. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fueron 13 cartas que él les escribió, pero quisiera esta noche remitirme a quizás a la que es la más distinta, la que es la más diferente de las que escribió el apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la carta a Filemón, aquella carta que es personal, aquella carta que no es enviada a un pastor tal y cual fue con Tito y con Timoteo, sino a un conocido, a un amigo cercano de Pablo, pidiéndole una petición especial que nunca la hace en ninguna de otras cartas. Vemos aquí ese corazón de Pablo totalmente diferente que en sus otras epístolas y vemos una manifestación diferente del apóstol Pablo. Así tal y cual tiene que ser el Hijo de Dios, humilde, agradecido y sobre todo un hijo de Dios tiene que ser una persona que interceda por otras personas, por otros hijos de Dios. Antes de iniciar, les invito a cerrar nuestros ojos y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo y que Él sea quien nos hable en esta noche. Oremos. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias porque la podemos compartir con libertad, Señor. Amado Padre, gracias por tu amor. Jesús, a ti nos humillamos, ante ti nos postramos por el sacrificio que realizaste en la cruz. Amado Espíritu Santo, gracias por el discernimiento que tú nos das, la comprensión que tú nos das para poder entender tu palabra. Quédate ahora en medio nuestro y que tú nos hables y que tú nos enseñes. Y que tu palabra, como dice el escritor a los Hebreos, continúe siendo viva y eficaz. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y les invito precisamente a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y en la cronología de los escritos bíblicos, Filemón está ubicada en el último lugar de las cartas de Pablo antes de Hebreo. No porque sea menos importante ni porque tenga algún carácter diferente a los otros, sino porque los exégetas bíblicos ordenaron las cartas de acuerdo a los capítulos que tenían, del mayor al menor. Y la carta a Filemón es la que menos capítulos tiene apenas un capítulo. La carta a Filemón quizás es una de las que menos se estudian o que menos se entiende o que menos se conoce, por el preciso idea que no la estudiamos. Vámonos a esta carta a Filemón y empecemos viendo los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a las iglesias que están en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Como Pablo en principio sus cartas siempre es la dedicatoria hacia quién iba esa carta. Si escribe una iglesia, la nombraba en primera instancia, si escribía una persona, la nombraba. Pero acá no solamente nombra a una persona, sino nombra tres. Nombra al remitente de la carta, que es Filemón, nombra a una mujer llamada Apia y a un hombre llamado Arquipo. Quizás Apia haya sido la mujer de Filemón, quizás Arquipo haya sido alguna persona importante de la iglesia donde ellos asistían. Ellos se congregaban en la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas, en la iglesia de los colosenses. Pablo da su típico saludo en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque la gracia y la paz tiene que venir de Dios nuestro Padre. Ahora que nosotros estamos en un tiempo turbulento, en un tiempo difícil, la paz únicamente la pone el Señor. La paz no la pone el gobierno, la paz no la pone cualquier institución, cualquier persona. La paz la pone y la da solamente nuestro Padre, nuestro Padre celestial. Así lo dijo Jesús. Mi paz os dejo, dijo él, mi paz los doy. Y yo no os la doy como el mundo la da, porque así es. La paz del Señor no es pasajera, la paz del Señor no es momentánea, la paz de Dios es permanente. Y esa paz, dice aquí Pablo, es la que nosotros tenemos que acudir, la paz de nuestro Padre, esa gracia y esa paz que Él nos da, y el Señor Jesucristo, que es el que complementa esa paz en la cruz del Calvario. Así empieza el saludo del apóstol Pablo, un saludo rápido en esta carta, pero quisiera que empecemos a ver cuáles eran las características de este cristiano Filemón, porque a priori quizás pensemos de que Filemón, si en un principio no le perdonó a su criado Onésimo, a su esclavo Onésimo, pensaríamos que Filemón era un mal hombre, pero era todo lo contrario. Estamos viendo en el mismo versículo 2 que en la casa de Filemón había una iglesia. Así que Filemón era una persona en realidad importante en Colosas, una persona que respetaba y sobre todo amaba las cosas del Señor. Por algo él permitió que su casa sea una iglesia. Ahora vayámonos al contexto de ese tiempo. Aún no habían templos físicos como hoy los conocemos, como la iglesia que nos congregamos, que es la Betel, u otra iglesia. Cada cristiano que era llamado por el Señor ponía su lugar de vivienda para que allí se pueda congregar cierto grupo de hermanos y puedan alabar al Señor. Filemón era uno de ellos, aquel hombre que dijo, quiero que mi casa sea para servicio al Señor, y él lo hizo así. Pero empecemos a detallar quién era Filemón. Versículo 4, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fijémonos en este versículo 5, me llama mucho la atención. ¿Qué hacía Filemón? Dice que él hacía, dice, la obra de Jesús para con los santos. Pablo dice eso, oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia Jesús, y no solamente para Jesús, sino para con los santos. Aquí a los santos se refiere al resto de creyentes de la iglesia. Pablo dice en un principio en el versículo 4, estoy orando por ti. Me recuerdo siempre de ti en mis oraciones, pero recuerdo de ti no porque quizás seas un contencioso o una persona problemática en la iglesia, me acuerdo de ti porque cada que pienso en ti, Filemón, le dice Pablo, recuerdo a un hombre verdaderamente entregado al Señor y sobre todo amante de sus hermanos. Un hombre, como dice acá, que vive en el amor y en la fe de Jesús. Tal y cual nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Vivir en la fe y en el amor de Cristo. No vivir en nuestro precepto, en nuestro camino, en nuestra idea, en nuestro pensamiento, en nuestro criterio. Porque al final de cuentas nosotros somos seres humanos y que nuestras emociones y sentimientos son variables. El Señor, en cambio, no cambia. El Señor es fiel y es firme. Y por eso Filemón se entregó por completo a la fe y al amor de Jesús. Versículo 6 de Filemón dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Algo importantísimo que había en Filemón, conocimiento. Y eso es quizás lo que falta a la iglesia del siglo XXI. Hoy nosotros somos buenos asistentes de las iglesias, podemos ser buenos amigos, colaboradores, etcétera, pero nos está faltando el conocimiento bíblico. Y esa es la base principal de un creyente. Por algo, cuando el Señor Jesús crecía, el escritor Lucas
Él dice, Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, pero habla de sabiduría. Y el apóstol Pedro también menciona en su carta, dice que antes bien crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos deslegitimar el conocimiento. Aunque oremos día y noche, aunque nuestras rodillas estén doloridas, estén sangrantes de tanto que oramos y doblar las rodillas, pero si no hay conocimiento, es como que nos falta una pata en la mesa. Y es la pata más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí Pablo a Filemón que él recuerda ese conocimiento eficaz que él tiene. Ahora miremos del versículo 7. Pues tenemos, dice Pablo, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Obviamente es así, porque a partir de que uno viva la palabra de Dios, a partir de que uno refleje lo que está leyendo, lo que está estudiando, lo que está meditando, hace lo que hacía Filemón, como dice acá, confortar los corazones de aquellos hermanos que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de restauración. Filemón dice aquí el texto en el versículo 7, que él hacía esto, y Pablo dice que él se gozaba por esa consolación de amor y porque en él, en Filemón, había una palabra que confortaba al pueblo de Dios. Así nosotros también debemos ser hermanos, hermanas, que confortemos, que nuestro consejo sea un consejo sabio, un consejo prudente, un consejo de amor, un consejo de sabiduría y de entusiasmo en las cosas de Dios hacia un hermano que esté decaído. Tal y cual lo hacía Filemón. Vemos aquí muchas características interesantes de este hombre Filemón. En realidad, él vivía el cristianismo tal y cual se tiene que vivir. Vivía el cristianismo de una forma en que el Señor le agradaba. Continuemos viendo en el versículo 8, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que me conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Aquí empezamos a notar un cambio en esta carta, un cambio radical. Luego de las palabras de exaltación que Pablo da hacia Filemón por su característica y su carácter cristiano, de cristiano maduro, Pablo se salta como que un muro y cambia el tema por completo. Y le dice a Filemón algo interesante que se nota en el versículo 8. Le dice, yo tengo, dice, para parafrasear este versículo, yo tengo libertades en Cristo para pedirte lo que quieras, en otras palabras. Es más, dice, yo soy apóstol y podría decirte, haz esto y tienes que hacerlo. Pero saquemos un paréntesis en este punto. Pablo tenía autoridad del Espíritu Santo y de Jesús, pero Pablo no tenía autoritarismo, que es muy diferente. Porque Pablo dice en el siguiente versículo, yo me considero, dice, como esclavo, como prisionero de Jesucristo. Pablo, el gran apóstol, un hombre maravilloso en realidad, que llenó el evangelio en toda Asia y en toda Europa de su tiempo conocido, el hombre que escribió medio Nuevo Testamento, el hombre que nos dejó la doctrina que hoy tenemos, la teología que hoy manejamos. Él dice, yo no tengo por qué exigirte ni obligarte nada, aun cuando soy apóstol de Jesucristo, sino él dice, yo me considero servidor, prisionero de Jesucristo y te quiero pedir un favor, inclusive le dice, te quiero rogar algo. Esto es muy importante y destacable del apóstol. Ahora, justamente estaba pensando temprano esto. Y hoy nosotros los cristianos lastimosamente nos queremos poner nombres para que nos identifiquen. El pastor hoy se quiere llamar, habla en general, el pastorado hoy se quiere llamar ya no pastorado, sino apostolado. Los pastores quieren llamarse apóstoles. Los pastores quieren llamarse profetas, ya dejaron de llamarse pastores. Los que trabajan con jóvenes no se llaman servidores de jóvenes, se llaman pastores de jóvenes, solamente se autotitulan. Las mujeres de los pastores no se llaman mujeres de pastores ahora, se llaman pastoras, porque quieren ponerse títulos que ellos o ellas mismas se autoponen, se autocolocan y que no han sido dados por el Espíritu Santo. Pero acá vemos claramente un humilde Pablo, a pesar de ser el gran apóstol que conocemos, que él dice, yo no me considero tal, soy un servidor y sobre todo soy alguien que si quiero pedir algo lo hago con un ruego.
porque así lo dijo él en su carta a los romanos cuando hablaba de la vida del cristiano y decía en el versículo 1 de Romanos 12, le ruego, dice él, por las misericordias de Dios. De esa forma el apóstol Pablo trataba a sus servidores, a sus amigos, a sus colaboradores, de una forma humilde, sobre todo respetuosa. Pablo lo dice aquí en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor. Qué hermosa esta frase en realidad. Te ruego por amor. Porque así nosotros, como hemos sido redimidos, hemos sido salvados con la sangre de Cristo, debemos vivir de esa misma forma ante los demás, con un amor respetuoso y con un amor, es más, ante los hijos de Dios, ante los hermanos en Cristo, con mucho más respeto y con mucho más amor y consideración. Pero ¿cuál era la petición de Pablo? Miremos el versículo 10. Le dice, te ruego nuevamente, le repite esta frase, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisión. Detengámonos acá en el versículo 10. Pablo le ruega por otra persona, por Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era en un principio esclavo de Filemón. Se dice, según la historia y cronología bíblica, que Onésimo, bajo la confianza que le dio su jefe, Filemón, él le fue robando algunas pertenencias personales. Le robó y huyó. Ahora, si nosotros nos remitimos al tiempo que sucedieron estos hechos, en el tiempo de los romanos, allí la condena para Filemón era simplemente la muerte para él y para toda su familia por haber delinquido contra una persona que era liberta y que sobre todo tenía la autoridad sobre él. Onésimo, en su condición de esclavo, él no merecía nada más que la muerte. Por eso él, cuando roba a su amo, él huye y de Colosas, de más o menos lo que hoy sería Grecia, él se fue a Roma. Él estuvo allá en Roma y fue a buscar a Pablo. Pablo estaba en la cárcel en ese tiempo cuando llega Onésimo. Él no estaba en libertad. Si estaba en Roma, no estaba paseándose ni conociendo el Coliseo romano. Él estaba en la prisión romana. Y Onésimo acude donde el apóstol para, no sé yo, quizás quisiera pedir un consejo, quizás de él quisiera refugiarse con él por una razón. Porque como ya vimos en los textos anteriores, quien llevó a recibir a Cristo, a Filemón, fue el apóstol Pablo. Pablo le habló del evangelio a Filemón y Filemón se convirtió por la obra de Pablo. Por eso lo consideraba como un hijo espiritual. Pero en los mensajes de Pablo a Filemón, Onésimo no se convirtió. Y él termina robando a su amo porque él aún no se había convertido. Pero él busca ayuda en Pablo, va a la cárcel de Roma y busca ayuda en Pablo. ¿Y qué pasó acá? Sigamos mirando, versículo 11. Pablo intercede ya por Filemón y le ruega a Filemón por Onésimo y le dice en el versículo 11, el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y este es un juego de palabras interesante. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre Onésimo quiere decir útil. La palabra Onésimo quiere decir útil. Pero Pablo le dice, para ti no te fue tan útil como su nombre, todo lo contrario. Para ti, Filemón, tu servidor, tu esclavo, te fue muy inútil. Y creo que nosotros en algún momento somos así para el Señor. Varias veces nos comportamos que aparentemente somos útiles para Él, pero somos todo lo contrario. Somos muy inútiles. ¿Por qué? Porque es lo que les mencionaba hace unos instantes atrás. Porque nos queremos dar un cargo a veces que no nos corresponde, nos queremos dar un nombre que no es el nuestro, nos queremos dar un título que no es el que nos tiene, que no nos ha puesto el Señor, sino que nos hemos autopuesto nosotros. Entonces ahí somos demasiado inútiles para el Señor. Ahora el Señor nos dice, yo quiero que tú seas útil para mi obra. Yo quiero que tú seas útil para mí. Si años quizás has sido inútil, pero tú has pensado que eres útil, pues entonces llegó el momento de que recapacites, de que reacciones y digas, quiero ser así como Pablo, un siervo y un prisionero de la gracia y un prisionero por amor. Eso es lo que nos pide aquí el Señor. Dice el versículo 12, el cual dice, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Lo maravilloso de este texto acá, en el versículo 11 y 12, es que al llegar Onésimo a Pablo, a visitarle a Pablo,
Pablo le evangeliza y Onésimo recibe al Señor. Onésimo se convierte en el momento que él recibe al Señor, automáticamente su inutilidad se vuelve utilidad para Dios, y no solamente para Dios, sino también para Filemón. A los pies de Cristo, todos debemos de ser diferentes. A los pies de Cristo, nadie puede decir yo no sirvo, yo no puedo, yo no tengo dones, yo no tengo talentos. A los pies de Cristo, todos somos útiles. A los pies de Cristo, todos somos necesarios. A veces el pretexto nuestro, quizás que Satanás nos llena la mente y el corazón con estas cosas, es que yo no soy útil, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no tengo la capacidad, es que no tengo ese don. Obviamente, si yo no tengo este don, puedo tener otro, porque no todos predicamos, no todos cantamos, no todos enseñamos, pero todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y todos tenemos un don con el cual poder servir al Señor. Así que, hermanos y hermanas, hoy les animo a esto. No pensemos que somos inútiles delante del Señor, es todo lo contrario. El Señor nos ha dado capacidades y talentos para poder recibir a Él, y así como Filemón. Si hoy estamos siendo un poco inútiles en la obra de Cristo, pues es tiempo ya de que, tal y cual pasó con Onésimo, digamos, hoy soy útil para ti. Pero volvió, dice acá, le envía a Pablo a Onésimo a Filemón. Versículo 13. Yo quisiera, dice Pablo, retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Qué maravilla. ¿Se dan cuenta? Una persona que para su amo fue algo malo, alguien malo. Ahora Pablo dice, si a ti no te sirvió, yo ya no quisiera regresártelo, dice, porque para mí este hombre ha sido una ayuda incomparable en las prisiones que tengo. Claro, quizás Pablo estaba todo lastimado, todo dolorido por los latigazos de los romanos. ¿Y quién estuvo allí en la prisión para curarle, para sanarle? Onésimo. ¿Quién estuvo allí para pasarle un plato de comida al apóstol mientras él estaba encadenado, sus manos, sus piernas? Onésimo. ¿Quién estuvo allí para pasarle los rollos y que el apóstol escriba? Fue Onésimo. Si nos damos cuenta cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor cambia lo inservible por algo que es demasiado servible, cómo el Señor bota a un lado las negativas y bota a un lado nuestros prejuicios para decir, yo te necesito. Para mí eres muy indispensable. Así es el Señor de amoroso con nosotros. Continuemos, versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Miremos ese corazón tan hermoso de Pablo. Porque Pablo, insisto, aun cuando era el gran apóstol, tranquilamente pudo haberle dicho, Onésimo, te quedas conmigo, me sirves y se acabó el problema. Pero Pablo dice, mira, Filemón, yo no quiero hacer nada sin que tú apruebes, porque al final de cuentas este hombre fue tu esclavo. Ahora es liberto por la gracia y la sangre de Cristo. Y quiero que él también sea no solamente libre por la sangre de Cristo, sino que también sea libre de su esclavitud humana. Pero yo no quiero darle esa libertad tomándome atribuciones que no me corresponden, sino quiero que tú seas quien le dé esa libertad. Que tú seas quien escriba ese documento donde le lleves a los romanos y le digas, hoy le doy la libertad a mi esclavo Onésimo. Quiero hacerlo bajo tu consentimiento, dice Pablo. Pablo es tan humilde y tan sabio que él busca primero la palabra del dueño de este hombre, hablando humanamente, para él tomar decisiones. Versículo 15. Porque quizás, dice Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Porque así es nuestra vida con el Señor también. Quizás a veces nos apartamos del camino del Señor, nos alejamos, nos enfriamos, nos fuimos al mundo. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Quiero que tú regreses y cuando regreses va a ser para siempre. Quiero que tú te arrepientas y cuando lo hagas, te retomaré en mis brazos para siempre, así como fue con el hijo pródigo. Que el Señor jamás cerrará sus brazos a sus hijos. Y aunque hayamos perdido el tiempo en cualquier circunstancia, eventualidad que haya sido, el Señor nos vuelve a repetir, mis brazos siguen abiertos. Ese es el amor incondicional de Dios
Y así Pablo también le hizo ver a Filemón. Así también le hizo ver a Onésimo. Les dijo, esto tiene que pasar. Quiero que tú, Onésimo, regreses donde Filemón. Ya no vas a regresar a él como un esclavo más. Vas a regresar como un hermano en Cristo. Él te abrirá sus brazos y no te dejará ir nunca más. No para tratarte como esclavo, sino para tratarte como uno más de su familia. No solamente como su familia carnal, sino también como tu familia espiritual. Esa es la gracia que el Señor pone en la vida de los cristianos. Versículo 17. Así dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Miren cómo Pablo se pone como una ofrenda prácticamente, porque dice, recíbele como que me estuviera recibiendo a mí. Versículo 18, esto es maravilloso. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. Así es la gracia de Dios. Nosotros, seres humanos pecadores que a diario le hemos ofendido a Dios, hemos robado el tiempo que el Señor le pertenece, haciendo otras cosas que no le compete a la voluntad de Dios. Y nosotros hemos hecho cosas lejos del plan de Dios. Pero el Señor nos dice, ven a mí. Jesús dice, yo estoy aquí, Padre. Yo estoy aquí para pagar ese precio. Padre, si él pecó, si ella pecó, si ella te ofendió, si él te ofendió, ponlo a mi cuenta, dice, yo te lo voy a pagar con mi sangre. Yo te lo voy a limpiar con mi sangre. Y quiero que tú le recibas a este hijo tuyo como que fuera yo mismo, dice Jesús. Como que me estuviera recibiendo a mí. Recíbelo en tu seno, recíbelo en tus brazos para que él no sea parte de ti nunca más. Esa es la maravillosa obra de Jesús en la cruz. Y eso Pablo quiere trasladar a Filemón con Onésimo. Versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y Pablo le dice a Filemón, mira Filemón, te envío a Onésimo nuevamente, recíbelo, pero no solamente recíbelo como un esclavo más, recíbelo como un hermano en Cristo. Está en el versículo 17. Y le dice también, además, miro por fe, le dice Pablo, que pronto estaremos juntos porque por tus oraciones, por sus oraciones, yo estaré libre de la cárcel. ¿Y qué pasó después de esto? Filemón fue el encargado de llevar la carta esta, el mismo Onésimo, perdón, fue el encargado de llevar esta carta y él la llevó a Filemón. Concluyamos como dice acá. Te saludan, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Amén. Que la gracia del Señor nos pueda cubrir así como cubrió la vida del apóstol Pablo. Y así como cubrió la vida de Onésimo para que después de ser un hombre inútil para el Señor, después se volvió alguien muy útil para Pablo y su obra. Así también nos llama el Señor este momento a voltear la mirada y a decir, Señor, ¿qué pasó atrás? ¿Qué tan útil o qué tan inútil fue para tu obra? Entonces volteemos nuevamente la mirada y digamos, Señor, quiero mirar para adelante, porque lo que pasó atrás, queda atrás. Quiero mirar para adelante y decirte, Señor, quiero vivir en tu gracia. Señor, quiero ser útil para ti. Y que en el momento en que nosotros retomemos las reuniones, regresemos al templo físico, seamos en realidad esos siervos útiles que el Señor esperó que seamos por años. Si nuestro tiempo, como el tiempo de Filemón, como el tiempo de Onésimo, se desperdició en ciertas cosas, en discusiones, en problemas, en enfrentamientos, quizás el corazón de Filemón no estaba sano por el rencor que tenía hacia Onésimo, por lo que le robó. Así también nuestro corazón tiene que ser reconfortado, tiene que ser limpiado, así como fue la palabra de Pablo. Y Onésimo regresó donde Filemón le entregó esa carta de Pablo. Filemón la leyó, quizás derramaría un par de lágrimas, quizás le llamaría la atención esa petición, este petitorio de Pablo, al mirar ese corazón tan sutil, tan amoroso del apóstol, que dejó a un lado ese celo que tenía por las cosas de Dios
y empezó a hablar con un amor incondicional. Así tal y cual nos mira Jesús, con un amor que es incondicional y que Él está pendiente porque nosotros recapacitemos y volvamos. Que el Señor nos continúe dando la sabiduría necesaria para poder mirar su obra como algo distinto, no como una carga, no como un peso, sino como una responsabilidad privilegiada y que tenemos que cumplirla. Que el Señor nos siga animando, nos siga estimulando y tu Santo Espíritu continúe obrando en nuestro corazón. Les invito a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, siempre por tu amor y por tu fidelidad, por tu palabra, amado Dios. Gracias porque a cada momento tú nos enseñas, nos instruyes y nos hablas. Queremos únicamente caminar por tu misma senda. Queremos caminar por los pasos de Jesús. Danos la comprensión, amado Espíritu Santo, para tomar decisiones correctas y sobre todo ser útiles para ti, Señor. Que si en algún momento fuimos inútiles, fuimos de estorbo en tu obra, inclusive hasta piedras de tropiezo, que eso haya quedado en el pasado. Y de hoy en adelante miremos las cosas tuyas diferentes, con el entusiasmo que servirte y con esa responsabilidad tan grande que es hacer las cosas para tu obra. Quedamos en tu presencia, Señor, y dirige el resto de esta noche, de esta vigilia. En el nombre de Jesús. Amén.